una gran cantidad de países del mundo tienen la característica de poseer varias regiones o pueblos que se diferencian entre ellos ya sea étnicamente, culturalmente o socialmente a pesar de pertenecer a la misma nación. Sin embargo, esto no necesariamente aplica a países de gran territorio como lo podrían ser Brasil, Estados Unidos, China y entre otros, sino que también es muy común en países más relativamente pequeños. Incluso países que son vistos como la cúspide de la homogeneidad del mundo actual, son tan heterogéneos que hasta sus propias provincias o estados parecen países diferentes dentro de un mismo continente. Tomemos como ejemplo a España y Japón, que bien son países con una proporción de territorio aceptable y no tienen nada que perder contra muchos otros países en extensión de tierras, no son muchos más grandes que Paraguay, sin embargo, son tan heterogéneos, tan diferentes entre ellos social y culturalmente, donde una provincia o región nada tiene que ver con la otra, mientras que en nuestro país, Paraguay, pensar en otros paraguayos siendo culturalmente diferentes a nosotros y a nuestras familias, es algo difícil, por no decir imposible de imaginar. Como paraguayo, tengo la percepción de que todo el país es igual vaya a donde vaya, puedo darme cuenta viajando o viendo la televisión, y la diferencia radica más en las clases sociales que en las regiones o lugares donde vivimos, y es imposible imaginarme a un paraguayo hablando con un acento extraño que no sea el que conozco, es imposible imaginarme a un paraguayo que no sea mestizo o castizo, es imposible imaginarme a un paraguayo con acento andino, con acento caribeños o con acentos rioplatenses, espero que entiendan a lo que estoy tratando de llegar. La palabra paraguayo significa solo una cosa, y esa cosa va a ser la misma vaya a donde vaya dentro del territorio nacional, a diferencia de lo que significa ser argentino o brasilero donde estos gentilicios no necesariamente significan lo mismo en cualquier parte de la extensión territorial de los mismos. Tomemos como ejemplo esos dos países vecinos, no es lo mismo ser argentino en Buenos Aires, que en Formosa, Tierra de Fuego, en Salta o en Mendoza, ya que si hablamos de diferencias regionales, Argentina es muy heterogénea, lo mismo aplica a Brasil con los estados del sur, norte, noroeste, nordeste, etc. Ser brasilero no significa lo mismo en cada estado. En Paraguay, ser paraguayo, ya sea cultural, social y hasta étnicamente va a significar lo mismo, vayas a donde vayas a lo largo y ancho del territorio nacional, y con eso me refiero a los paraguayos naturales, o mejor dicho, a los paraguayos culturales, y no a los extranjeros que radican en Paraguay, lo mismo aplica a los países vecinos, donde los propios brasileños o argentinos son tan diferentes entre ellos mismos, dependiendo de la zona o región. Pero, ¿y si realmente estamos equivocados? Realmente todos los paraguayos somos iguales entre nosotros. No existe un estudio científico o algún estudio oficial que haya investigado a fondo estos temas, al menos a lo que a Paraguay se refiere, y por ahora solo nos estamos basando en especulaciones y teorías en base a la percepción y la realidad de nuestro propio país. No nos adentremos demasiado aún a este iceberg ultra complejo, todavía queda un largo camino para conocer realmente la verdadera imagen de nuestro país. En este video, vamos a centrarnos en un tema específico, el acento paraguayo, un tema que quizá a muchos les interesen, y a otros pocos les dé igual, pero es muy importante ya que forma parte de nuestro día a día y afecta a la imagen que tenemos sobre nosotros mismos en el mundo exterior. El acento paraguayo, nuestra forma de hablar tan compleja que no solamente abarca un solo idioma, sino dos o incluso más, como lo sería el guaraní, portugués o el alemán. En palabras simples, el acento paraguayo es un español rioplatense con influencias guaraníticas, hablamos exactamente igual que un argentino, sin embargo, tenemos un acento completamente diferente, y esos acentos varían según sus propias características. En Paraguay existe un meme de acentos estereotipados, donde muestran al asunceno hablando como un cheto, con la papa en la boca, a los esteños hablando con acento portugués, o directamente en portugués, a los villarriqueños hablando con un acento guaranítico un poco cantado, al encarnaceno que pareciera que es el único que habla normal, pero de la nada te meten 20 jergas regionales en menos de un segundo, y el chaqueño que nadie putas conoce, nadie sabe si hablan idioma ayoreo, o si hablan alemán o paraguayo.
La cosa es que estos memes pueden tener razón en algo, pero por otra parte son tan exagerados que cuyo único fin es entretener o dar risas. Mientras tanto, en otro lado que no sea Paraguay, las cosas no hacen más que empeorar, donde las únicas referencias de acentos paraguayos que la gente conoce es viendo videos en YouTube del famoso borracho de la arbolada o del travesti del 10.000 guaraníes, una total vergüenza la verdad, y yo como paraguayo, tengo que sufrirlo día a día. He tenido casos donde me encontraba en una llamada de Discord con gente desconocida, y en el momento de decir una palabra, no faltaba el argentino, el peruano, el mexicano o el español diciendo, oye, tú tienes el acento del borracho de la arbolada. Bueno, hasta acá nomás ya puedo decirles, el resto queda a cargo de la imaginación de ustedes. Antes no nos importaba tanto diferenciarnos entre nosotros mismos, nos sentíamos incluso orgullosos de saber que todos éramos iguales y no había diferencia entre nosotros mismos, hasta que llegó el internet y la globalización a Paraguay. Desde ese día la gente empezó a sentir cringe, vergüenza ajena y hasta odio por sus propios compatriotas cuando los escuchaba hablando con extranjeros, con nuestro distinguido acento paraguayo, y eso me sucedió hasta a mí. Y eso es solamente una de las tantas razones por las cuales cada vez que en las redes sociales hay videos hablando cosas relacionadas a este tema, no faltaba el típico comentario tipo, ese seguro es capiateño, o este seguro es asunceno, etc., y así tratando de distanciarse y de diferenciarse unos del otro. No sé cómo cambiarán las cosas en el futuro, pero sí es un hecho que habrá una causa y un efecto, ya sea para bien o para mal. Ahora veremos qué tan cierto es eso de que cada lugar tiene su propia tonalidad al hablar, por lo que voy a compartirles algunos materiales donde podremos escuchar el acento paraguayo de diferentes regiones del territorio nacional, y luego sacaremos nuestras propias conclusiones. Este es el acento de la capital del Paraguay, Asunción. Hasta nos pusimos como meta a una señora que siempre nos íbamos y le decíamos. Y primero que no, estaba con el celular y no nos podía atender. Segundo, ya estaba viendo novela. Tercero, ya nos puteó. Siempre tuvimos varias experiencias distintas con cada persona dentro de nuestro barrio. Hay gente que aceptaron enseguida, dijeron sí. Y hay gente que no, hippie sucio, van a ensuciar mi bar, van a ensuciar mi pared, decía. Este es el famoso acento asunceno, o acento cheto como dicen algunos. Ahora veamos otros acentos paraguayos, veamos si suenan tan diferentes a este primer audio que acabamos de escuchar. Este es el acento de Ciudad del Este, la segunda ciudad más importante de Paraguay, y muy alejada en todos los sentidos a la capital. Escuchemos. El colegio tiene un proyecto que se llama Conociendo mi País. Esta vez tuvimos la oportunidad de venir los alumnos del segundo y tercer año. Estuvimos recorriendo los lugares de la Casa de la Independencia, la Catedral Metropolitana y ahora el Palacio Legislativo, ¿verdad? Y realmente es una experiencia muy increíble porque es otra dimensión ver en la televisión y ahora presenciarlo. Saquen sus propias conclusiones, díganme si notan alguna diferencia entre el acento asunceno y el de Ciudad del Este. Ahora continuemos con el acento encarnaceno, la tercera ciudad más importante del Paraguay, y que nada tiene que ver con Ciudad del Este y Asunción. Es prácticamente irme a la costanera con mi cámara, irme a sacarle foto a la gente, recaudar al fondo para el hogar, así para el lunes, irme y dar todo lo que junté, irme a dar para el hogar de ancianos. Es solamente para dar una mano al hogar de ancianos y así como te dije antes de hablar, esto va a seguir cada domingo. ¿A partir de las 6 de la tarde? A partir de las 6 de la tarde. Bien, acaban de escuchar el acento de la ciudad de Encarnación, la ciudad del más al sur de Paraguay. Ahora escuchemos el acento de Villarrica, veamos qué tan diferente suena. Así de la nada le atacaron, le habrán dicho algo, ¿verdad? Pero él levantó la mano como era su costumbre en el colegio para apaciguar entre compañeros que se peleaban. Ese era su gesto. Eso yo ya supe después de que él se murió, ¿verdad? Que él levantaba la mano para apaciguarle a los chicos y separarlos. Él hizo eso. Y cuando hizo eso ya le agarraron y ya le llevaron. Este es el acento de Villarrica, me costó un poco encontrarlo viendo el contexto del video. Ahora vamos con el acento general del Paraguay, el acento del interior por así decirlo, veamos cómo se escucha.
A mí el capítulo del libro de cómo llego a fin de mes, principio de la renuncia, porque a nosotros los paraguayos nos cuesta mucho renunciar a las cosas. Yo soy una de las tantas personitas que me cuesta muchísimo despegarme de las cosas porque soy una persona muy sentimental y allí nos habla un poco de cómo tenemos que dejar lo sentimental de un lado y tenemos que aprender a renunciar a lo que no nos sirve. Bien, como notaron, si comparamos los acentos unos al lado de otro, parece no haber tanta diferencia, pero cuando comparamos este último audio con el acento de la capital, nos damos cuenta de que sí notamos una gran diferencia, es como si el acento cambiara gradualmente sin que nos diéramos cuenta. Sin embargo, es más como si el acento fuera más cantado en cierto lugar, o más neutral en otro lugar, y si bien eso puede ser una pista de la variedad de tonalidad que tenemos en las diferentes regiones de Paraguay, la verdad es que eso puede variar incluso dentro de una misma ciudad, y no necesariamente tendríamos que irnos a otros lugares para escuchar tales diferencias. Después de reunir esos audios, me he dado cuenta de que si bien hay algunas diferencias sutiles, no es lo suficiente como para que los llamemos acento diferente y nos diferenciemos unos del otro, además de que en Paraguay, de hecho, sí existen más acentos que lo que acabamos de escuchar, y que sí podríamos decir que podrían considerarse acentos diferentes, pero están más condicionados a las clases sociales que a las regiones donde uno vive. Con eso me refiero que en una misma ciudad, el acento puede variar dependiendo de las clases sociales, y eso será igual en todo el país, y se pueden notar más similitudes entre las principales ciudades de Paraguay debido a su nivel de desarrollo y un poco más de diferencia a otras ciudades del interior debido a que la escala de sus clases sociales quizá no lleguen tan altos como lo serían en las ciudades principales. Yendo directamente al grano, empezando con la clase social más bajas, tendremos acentos más guaraníticos o también acentos mezclados entre español y guaraní más marginales. A continuación, escucharemos uno de ellos. Yo pago ¿cómo te decía? Mi patente y todo yo pago, señor. A ver cómo yo cojo droga. María, acá ya se hizo allanamiento. Esa chica tenía conmigo su libreta, ¿verdad? Sí, a ver. Quiero entenderlo más una cosa, ¿verdad? Para tratar de ir aclarando también el panorama. En esa despensa llegan supuestamente los marginales a adquirir más droga, pero también esa misma despensa fue objeto de algún tipo de robo. No, esta despensa, acá lo que se hizo ya fueron allanamientos consecutivos. 4 allanamientos inclusive se realizaron acá, nos decía gente de la policía. Y no encontraron pruebas en contra de Ñamari. No. Sí, el muchachito, el señor Antonio, el que yo ni mi ojo me... Eso es lo que pasa, Aveiro. Entiendo perfectamente. Si pudieron notar, la presencia del idioma español es casi nula, donde el idioma predominante es el guaraní, aunque no digo que todos quienes hablen guaraní sean de clase social baja, solo que tengamos en cuenta la característica de este acento y su clase social. Ahora escuchemos otro ejemplo. Y 20.000, algunas veces si traemos mucho, 30.000 y eso es lo que sacamos por semana. Y buscamos así almacén si no quiere dar para traer el día a día y después pagamos. Más debo que mi ganancia. En este caso, el idioma español es más predominante, sin embargo, todavía se puede notar por su acento la clase social a la que pertenece, debido a su pronunciación. Ahora escuchemos el siguiente audio y comparemos, nos adentraremos a la clase social media-baja. Legalmente, marito, de corazón, ella es legalmente. Ahora pues acá hay de Haití. Entonces no hay entre Haití. De ahí los pueblos hermanos había sido. O peor pues tapaite y jugar. Ahora legalmente de cuál la llevan a panderla, perdón, porque de oye es hijo te dice hermano, entonces. Este es un guaraní más urbano, se suele escuchar a menudo en las calles entre las personas que no se encuentran en la clase social media, tiene algunas mezclas con el español, y podríamos decir que es el acento más predominante en Paraguay en las clases sociales media-baja. A continuación escuchemos otro acento similar, pero esta vez en español. Estaba viniendo acá de Cuatro Mojón y pasé acá. El tipo se quedó un ratito acá esperando porque pasó una patrullera llena de lince, parece. Y se quedó ahí, después se hizo loco, pasó como sin nada. Y así, por atrás me salió.
Y yo me quedé nomás un rato y tipo cuando le iba a mi celular agarré su machetillo y le hice zangadilla y le eché en el piso. ¿Y después? Y después le jugué ahí mosquete porque él me jugó también acá uno. Me jugó cuando le eché. ¿Con el machete? Sí, con este me raspó. Tipo, y mi mano también me cortó todo. Este acento es la versión en español de la misma clase social media baja, y también suelen haber casos donde se mezclan ambos idiomas. A continuación mostraré un ejemplo. La Constitución dice eso, pero peor bola. Hay un movimiento hoy en el mundo que ya no respeta las constituciones. La Constitución es que tú y no, Paraguay es un país soberano, libre e independiente. Jacuejé, te ministro brasileño y hoy coma la Paraguay te Estado do Brasil. Jamba, eres cueca tu pecha oñe, porque la ñan de gobierno no se les respeta. Eso que acabamos de escuchar es el yopará, es una mezcla muy utilizada entre el español y guaraní, y es el más hablado en la mayoría de país, a menos que decidamos optar por hablar puramente guaraní o español, naturalmente estaremos hablando en ambos idiomas. En este caso, el idioma español es más predominante, sin embargo, todavía se puede notar por su acento la clase social a la que pertenece, debido a su pronunciación. Sigamos escalando en la clase social, ahora nos iremos a la clase media, o la clase media alta. En esta parte se encuentran los que hablan mayoritariamente español y con poca presencia del guaraní, aunque no nula, y sonaría más o menos así. Bola es el que te dice, voy a ser honesto, porque nadie, la ocasión hace al ladrón. Ahora, lo que sí les digo a los perros es que voy a ser un hijo de P y voy a ser un ladrón si es que de aquí a un año siguen tecleando detrás de las redes. Y voy a transar, y me voy a enriquecer, y me va a crecer el pelo, y me voy a hacer el brushing, y voy a tener 40 pendejas en la cama, si es que los perros no mueven la cola. Tal cual como lo acaban de escuchar, ese es el acento español más neutro que el paraguayo puede hablar naturalmente. Ahora escuchemos otro acento perteneciente a la misma clase social. Que diga de que él no es el poder judicial y que no es la fiscalía. Pero el poder ejecutivo tiene mucha información. Y si no lo hizo antes, que lo haga ahora. Pero lo tiene que hacer, porque si no, él está actuando como cómplice y encubridor, que es lo que venimos diciendo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué me dicen en Pedro Juan Caballero? Dice, pero resulta que acá nos dicen que no saben qué hacer. Pero es muy sencillo lo que tienen que hacer. Bien, acabamos de escuchar el acento de la clase media tirando a clase alta, sin embargo, todavía queda un escalón más, la clase alta definitiva. Me fue complicado encontrar un audio adecuado para este apartado específico, debido a que los resultados se encuentran repletos de memes que hablan del mismo tema, pero todos concuerdan con una cosa, y es que los de la clase alta tienen una tonalidad particular muy graciosa, o al menos eso parece ser, y lo he comprobado varias veces, al menos en Ciudad del Este y Asunción, la clase alta tiene un acento muy similar, y es el típico acento de cheto paraguayo. Pondré este audio de a continuación como un ejemplo, aclaro que no es un audio real sino más bien una parodia a cómo suena el acento de la clase alta en Paraguay. Y acá la estamos pasando re bien, boludo, pero tratar nomás de no joder acá, boludo, porque te juro que te va a disparar todito mal, boludo. No sé con quién te metes, la verdad, bro. Acá con máquina nomás hablamos nosotros. Y así, bro, así que trata de no faltar el respeto por acá porque es puta, boludo. Y así nomás, rey. Eso nomás, maquinonga. Lo interesante es que el guaraní sigue estando presente aunque en palabras sueltas, pero bueno, todo paraguayo independientemente de su clase social, va a conocer este idioma. Y como vieron, si se ponen a comparar el acento paraguayo de la clase social más baja a la clase social más alta, se darán cuenta de la enorme diferencia que existe, tanto que incluso se tiene que recurrir a hablar otro idioma, algo particular y que muy pocos paraguayos se han puesto a pensar, y que generalmente sorprende a extranjeros que están más acostumbrados a escuchar diferentes acentos, dependiendo de la región y no de la clase social misma.
En fin, Paraguay tiene una variedad de acentos que están más condicionados a las clases sociales y no tanto de las diferencias regionales. En una misma ciudad se puede escuchar una variedad de tonalidades dependiendo del estatus de una persona, donde el español y el guaraní tiende a predominar en ambos extremos, dejando como punto medio el Jopará, donde se encuentra la mayor cantidad de hablantes de Paraguay. Me gustaría decir que esto fue todo, sin embargo, todavía existen más variedades de acentos que no han sido mostrados en el video, precisamente porque no quiero alargarlo demasiado y aburrir a la gente, pero siempre debemos tener en cuenta que no todos los paraguayos hablamos igual, pero de una manera u otra, si somos todos iguales compartiendo esas características entre nosotros. Si te gustó el video, no olvides darle a like y suscribirte, seguiré subiendo contenidos relacionados con Paraguay de vez en cuando, y también estaré leyendo sus comentarios al respecto. Sin más que decir, me despido, un gran saludo a todos y hasta la próxima.